Muy bien, pues en este segundo punto vamos a hablar acerca de las percepciones, algo que es muy importante y que tiene ya que ver directamente con lo que ocurre dentro de nosotros, ¿vale? Y cómo funciona ese proceso de percepción de la información que nos rodea, ¿vale? Un tema muy interesante. Bueno, las percepciones, digamos que son la comunicación que recibimos de lo que nos rodea mediante los sentidos, ¿vale? Aquí en la diapositiva he puesto, hay 6 sentidos. Bueno, vemos el sentido del oído, el sentido del gusto, el sentido del tacto, el sentido del olfato y el sentido de la vista. Y yo he puesto arriba el sexto sentido del que mucho se habla. El sexto sentido es un tema apasionante, a mí me gusta muchísimo. Tal vez tiene mucho que ver con la conciencia, pero no voy a hablar de ese tema hoy día porque no se sabe poco todavía. Ahora sí es interesantísimo, por lo menos para mí, pero no es el momento ahora mismo para hablar sobre este tema, ¿vale? Entonces, bueno, existe, ahí está el sexto sentido, tiene sus profundidades muy interesantes, como he dicho, pero bueno, nos estamos basando en lo que es la percepción mediante los 5 sentidos que todos tenemos, ¿vale? Luego están nuestros pensamientos, que los pensamientos es la interpretación que le damos a esa información. Este es el proceso que está explicando el doctor David del Rosario en su vídeo, ¿vale? Yo lo estoy aquí traspasando con un poquito más de ilustraciones. Pero bueno, el pensamiento es la interpretación que damos a esa información que nosotros percibimos del exterior, ¿vale? Y luego están las sensaciones, que digamos que es la interpretación que crean sentimientos de la información que tenemos de esas cosas que nos rodean, ¿vale? Las percibimos, eso nos provoca ciertos pensamientos, esos pensamientos nos crean sensaciones, ¿vale? Y esas sensaciones nos llevan a las emociones, que son emociones que quedan vinculadas con los pensamientos acerca de esa información. Todo lo que nosotros pensamos, de hecho todos los recuerdos más arraigados que tenemos están siempre asociados a emociones, perdón. A veces hay emociones, y hablo incluso a veces, bueno, a veces el oler un perfume, a lo mejor supongamos nuestra pareja, mi esposa, a veces el oler su perfume me ha llevado a recordar tiempos del pasado, ¿no? A veces vemos ciertas cosas cuando yo viajo a España, por ejemplo, y veo cuando estoy en Sevilla y veo ciertos lugares, automáticamente vienen pensamientos y recuerdos de experiencias que tuvimos allí. Cuando palpamos cosas, cuando probamos algo, la comida de mi tierra, por ejemplo, no sé, nuestros sentidos están asociados con emociones y cuando nos viene el recuerdo de esas experiencias pasadas, que son pensamientos que están en nuestro cerebro, también traen consigo emociones, ¿verdad? Creo que eso todos lo entendemos. Pero hay una cosa que yo aprendí hace poco, esto no lo menciona en la presentación el doctor David de Rosario, pero hay una cosa que ya aprendí, que no recuerdo ahora mismo el nombre, es de otro neurocientífico, que nos explicaba que todos los procesos de pensamiento son también físicos. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa en el cerebro es a base de procesos químicos y eléctricos. Entonces, nuestras neuronas, cuando se están creando pensamientos, se están estableciendo conexiones neuronales, la sinapsis, perdón, y todo eso son procesos físicos. Por eso a veces es tan complicado el cambiar hábitos, el cambiar pensamientos, porque no solamente es cambiar una idea, es cambiar todo un proceso de sinapsis que se creó en el cerebro, que tenemos que modificarlo para crear el nuevo, ¿no? Y eso a veces es muy complicado. Entonces, que recordemos que los procesos de pensamiento, de los procesos de percepción, todo esto, las emociones, también son procesos físicos, ¿vale? Eso es una nota añadida por mí, fuera parte de la charla en la que estoy basando ese tema. Y vamos a pasar ahora al punto 3, ¿vale? En el punto 2 hemos visto la importancia de las percepciones y vamos ahora a pasar al punto 3. Bien, vivir conociendo cómo trabajamos por dentro, vivir conociéndonos por dentro. Esto es, bueno, todo es muy interesante, ¿no? Pero el ir avanzando en estos pasos que estoy comentando, la verdad es que para mí el hecho de ver esa charla y descubrir todo esto más todavía, una vez que estaba preparando este vídeo, me hace asombrarme un montón de cosas tan sencillas pero tan importantes para nosotros y para nuestras vidas.
al conocer lo que pasa por dentro de cada uno, ocurren algunas cosas. Por ejemplo, se descubre que cada persona tiene una relación única y diferente con lo que le rodea en cada ámbito de su vida. Y esto hace una conexión con una idea que a mí me fascina mucho, que es el hecho de que cada uno de nosotros somos únicos, somos totalmente originales, somos diferentes, somos parecidos en muchas cosas, pero tenemos una originalidad que es preciosa. A mí me encanta. Y de hecho, en estos últimos años de mi vida, cuando conozco a la gente, la conozco de forma diferente. O sea, observo a cada persona, observo cómo es, me di cuenta de que tiene características propias, irrepetibles, de que la composición de cómo somos cada uno, con todas nuestras cualidades, nuestro carácter, con todo lo que somos, es tan original que cada uno somos un mundo, ¿no? Y para mí esa idea es una idea preciosa, me encanta porque le añade una riqueza a la vida tremenda, ¿no? Y ya no solamente con personas que conozco, sino que con mi propia familia. O sea, yo hay una cosa que digo y es que me estoy enrollando un poco. Y es que a mí, mis hijos, yo tengo 3 hijos. Tengo mis 2 hijas mayores y mi hijo. Y aparte tengo 5 nietos. Y es asombroso ver cómo todavía mis hijos, mis 2 hijas están ya casadas, mi hijo más pequeño, que tiene una diferencia de 12 años con su hermana, con la segunda hija mía, él está estudiando ahora en la universidad. Pero me asombra ver cómo cada uno en su ámbito, en su vida, como madres, como esposas, como estudiantes. Mis 2 hijas están... Bueno, mi hija mayor está estudiando, mi otra hija ya acabó lo que estaba estudiando, que estará ejerciendo. Mi hijo está en ello. Yo veo cómo ellos van creciendo, cómo van progresando, y a mí me asombra ver y descubrir nuevas cualidades en su vida, nuevos matices en su vida, y verlos crecer. Y es una experiencia estupenda. Y me pasa igual con mis nietos. Con los nietos hay una cosa que es lo maravilloso de ver. Es una experiencia única. Es el ver en tus nietos el reflejo de tus hijos. Y es fantástico, pero todavía cada uno de mis nietos conserva y tiene su propio carácter. Y es increíble. O sea, son todos diferentes, son asombrosos. Y es una cosa que a mí, en mi experiencia personal, es una de las cosas más bonitas de mi vida. Y por eso para mí es importante entender que cuando nosotros estamos conociéndonos por dentro, realmente estamos también entendiendo que yo soy único, con lo cual me ayuda más a tener más amor hacia mí mismo, más humildad hacia mí mismo, porque todavía no puedo ser mayor como ya soy yo ahora mismo, pero todavía sigo descubriendo cosas y todavía sigo viendo crecimientos en mi vida y me complace, me alegra mucho. Y lo hago de verdad humildemente, no sintiéndome mejor que nadie, porque nadie puede ser mejor que nadie, porque todos somos diferentes. No sé, es algo muy bonito, ¿no? Pero bueno, tiene mucho que ver con esta parte en la que me enrollo un poco, pero es que me fascina. Y por tanto, una relación única y diferente con nuestras propias percepciones, pensamientos, sensaciones y emociones. Entonces, nuestra vida cotidiana, las experiencias a las que estamos sometidos, son experiencias únicas para cada uno. 2 personas, 3, 4, 100 personas pueden estar experimentando lo mismo, pero esa experiencia para cada uno de ellos es diferente, es única, porque sus percepciones, pensamientos, sensaciones y emociones tienen sus propias características, ¿no? Y es algo fascinante. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Ahora muchos de vosotros los que estáis escuchando y viendo este vídeo, pues yo os pregunto, ¿vais a percibir lo mismo viendo este vídeo? Pues seguramente no. ¿Vais a pensar lo mismo al ver este vídeo? Seguramente no. ¿Vais a sentir lo mismo? No creo. ¿Vais a experimentar las mismas emociones? Seguramente no. Este vídeo no tiene asignado un tipo concreto de reacción. O sea, ni este vídeo ni nada en la vida tiene asignado qué tipo de reacción va a tener la gente cuando lo vea. Es cierto que especialmente con el marketing, con la publicidad, sí se puede manipular las reacciones de la gente. Pero todavía ante eso siempre está la parte en la que marca una diferencia entre uno y otro, ¿no? Eso ya son situaciones en las que intencionalmente se busca la manipulación. Yo no busco manipulación. Por lo menos no es mi intención, no sé si lo haré, no es mi intención hacerlo, solamente la exposición de información.
Entonces cada persona tiene una experiencia diferente y única, en el ejemplo de este vídeo, y cada uno tenemos una mochila de vida, por eso tenemos una diferente experiencia. Y nuestra mochila de vida es diferente en cada uno, ¿vale? Esa mochila de vida está llena de nuestras características, experiencias, aprendizajes, historia, cultura, genética, etcétera, etcétera, ¿no? La mochila de vida, explica el doctor en su charla, tiene 3 premisas. O sea, todo lo que forma nuestro yo, ¿vale? Digamos que esa mochila de vida es lo que es nuestro yo que está guardado en esa mochila. Que básicamente son nuestras experiencias que tienen que ver con el pasado, nuestros objetivos que tienen que ver con el futuro y nuestra base genética que se hace presente pues día a día, ¿no? Es lo que nos define muchas cosas, pero que no es totalmente definitivo. O sea, nuestra base genética crea tendencias en nosotros, pero evidentemente no es definitivo. Nosotros podemos trabajar muchísimo sobre eso, ¿no? Muy bien. ¿Cómo aplicamos todo esto al testimonio? Al tema que nos ocupa en este vídeo. Bueno, cuando los misioneros nos encontraron, las historias del mormonismo que nos contaron en sí mismas no creaban la misma respuesta en cada persona, ¿vale? Aunque las charlas misionales están pensadas para crear cierta relación, porque ahí sí que hay cierta intencionalidad de buscar cierta respuesta en la gente, todavía la respuesta en cada persona es diferente, ¿no? Entonces la experiencia del testimonio realmente es una vivencia subjetiva, creada por nuestra respuesta a esas historias y las circunstancias en las que estábamos. O sea, nosotros, para entender el testimonio que tenemos, deberíamos de acudir a cuál era el contexto de nuestra vida cuando estuvimos expuestos a estas historias y tuvimos esa experiencia a la que llamamos pues el testimonio o la revelación que recibimos, que dio consecuencia a decir que tenemos un testimonio. Entonces, de aquí surge una pregunta. ¿Cómo puedo? Y esto es muy importante, porque claro, yo estoy ya metiendo la idea, si me estáis escuchando algunos que sois mormones activos, la historia que estoy exponiendo es que es posible que vuestra experiencia espiritual a la que llaméis testimonio, la experiencia de revelación a la que llaméis testimonio, hay una enorme posibilidad de que fuese una experiencia subjetiva que fue creada por respuestas ante una historia que se creó, que se preparó para poder crear, que pudierais tener esa reacción. Y ahora vamos a hablar un poquito más sobre ese tema, ¿no? A la que ahora llamáis testimonio. Entonces, ¿cómo puede una persona reconocer la realidad de la experiencia y del testimonio y de las sensaciones y emociones que se sintieron? Vamos a avanzar un poquito acerca de esto. Y es realmente muy, muy sencilla la respuesta que da el doctor de Rosario a esta pregunta, que aunque yo la aplico al testimonio, pero se puede aplicar en general, ¿no? O somos conscientes de cómo funciona nuestra mente y nuestro organismo, o, que es lo más habitual, vivimos la vida sin ser conscientes, sin saber cómo funciona mi mente o mi cerebro y mi organismo, ¿vale? Aunque mente y cerebro no es lo mismo, pero bueno, estoy hablando de, nuestra mente y nuestro cerebro, ¿vale? Estas son las dos opciones. O somos conscientes de cómo funcionamos y actuamos en consecuencia, o, que por desgracia es lo más habitual, no somos conscientes de cómo funcionamos nosotros, nuestro organismo, ni nuestro cerebro o nuestra mente, ¿vale? Y estas son las dos situaciones en las que nos podemos encontrar para poder averiguar realmente cómo diferenciar qué tipo de experiencias estoy teniendo. Y viene la pregunta, ¿cuál es esa diferencia? Pues ante la pregunta, ¿cuál es la diferencia? Fijaros qué interesantes que son las respuestas que nos da el doctor David de Rosario en su charla. Bueno, cuando yo no sé cómo funciono, esto es lo que pasa. Creo que lo que pienso viene generado por el otro. Es decir, la experiencia que yo he tenido y esos pensamientos que yo he tenido y esas emociones que yo he tenido han sido generadas desde afuera. Vienen de afuera, no son mías, vienen de afuera. Entonces, eso lo convertimos en un hecho y por tanto lo traducimos en una verdad, ¿vale? Una verdad, una certeza. Y entonces pasamos a experimentar la vida de acuerdo con esa creencia, que en esa ocasión, esa certeza, es lo que se llama testimonio.
Por eso cuando nosotros no sabemos cómo funcionamos y convertimos esa experiencia que acabamos de tener cuando nos estuvieron enseñando los misioneros y sentimos esas cosas que ellos nos dijeron, que es lo que significaba, lo tomamos como una verdad y ya nuestra vida empieza a caminar de acuerdo a esa creencia, ¿vale? Y eso lo llamamos el testimonio. Pero esta es la situación de cuando no sabemos cómo funcionamos por dentro, ¿vale? Y ahora, ¿cómo es cuando yo sí sé cómo funciono por dentro y además asumo ese conocimiento? Pues la experiencia, vamos a pensar en el testimonio, se ve esa experiencia como una posibilidad que no es mejor que la de otras personas. O sea, no veo mi experiencia como una certeza, porque entiendo que yo soy una persona única y que lo que yo estoy experimentando pues tiene mucho que ver con mi mochila de vida. Entonces no lo veo como una certeza absoluta, sino que lo veo como una experiencia que crea una posibilidad de lo que puede ser y que no es mejor que la de los demás. También asumo la responsabilidad de lo que pienso ahora. Asumo la responsabilidad de esa experiencia en todos los sentidos. Y a partir de ahí empiezo a relacionarme con mis pensamientos de una forma totalmente diferente. Pues cuando yo soy consciente de cómo funciono y actúo en consecuencia, entonces la relación con mis pensamientos y con mis experiencias es distinta. Cambia de forma totalmente diferente y me permite empezar a crecer como persona. Y me permite empezar a vivir realmente las experiencias que me rodean como oportunidades, como nuevas experiencias, como cosas increíbles. Me ayuda a ser más observador, me ayuda a asombrarme, que es una cualidad que tienen los niños, pero que desgraciadamente vamos perdiendo cuando vamos creciendo, ¿no? Por desgracia, en esta vida. Pero podemos recuperar esa capacidad de asombro que es muy, muy importante. Fijaros los detalles tan interesantes que tiene el vivir sabiendo cómo funciono y el vivir sin saber cómo funciono. Es una vida totalmente diferente. Yo considero que cuando no sabemos cómo funcionamos estamos cayendo en un estado inconsciente de esclavitud, por poner alguna palabra, ¿no? Porque estamos privándonos de poder crecer como personas, de crecer como individuos y de crecer como grupos, por tanto. En cambio, saber cómo funcionamos nos da libertad, porque nos permite desarrollarnos y conocernos a nosotros mismos y conocer a todos aquellos y a todo aquello que nos rodea. Es fascinante, de verdad. Y después de este tercer punto vamos a pasar al cuarto, que son, a mí este me encanta. O sea, esto es una cosa que ya aprendí hace tiempo y es el motivo por el cual he puesto el cuento del pastor mentiroso al principio. Y a mí me encanta, lo voy a explicar brevemente, es muy fácil de entender, pero yo disfruto mucho con estas dos características que tiene nuestro cerebro. Bueno, pues, ¿cuáles son esas dos características principales de nuestro cerebro? Bueno, la primera es que, muy interesante esto, el cerebro humano no distingue entre realidad y ficción. O sea, nuestro cerebro no tiene la capacidad para distinguir lo que es real y lo que es ficción, lo que es irreal. Hay muchos estudios hechos sobre el tema del estrés, de cómo en momentos de estrés, que el estrés es necesario, es una herramienta básica de supervivencia de nuestro cerebro, como seres humanos, pero en la sociedad actual en la que se vive con tantísimo estrés, la doctora Marian Rojas Escapé comentó una vez que el 94 punto algo por ciento, no recuerdo exactamente la cifra, de las cosas que nos preocupan nunca suceden. Y normalmente las cosas que nos preocupan nos crean estrés, pero no son reales. ¿Y por qué cosas que no son reales, que están en nuestro pensamiento? No sé, imaginaros que empecéis a pensar en un problema que puede surgir en cualquier circunstancia y empezáis a darle vueltas y vuestro corazón se acelera, empieza a doleros el estómago, empezáis a sentiros mal, el cuerpo empieza a actuar generando cortisol y creando una serie de reacciones que cambian el funcionamiento normal de tu cuerpo. Y que claro, cuando eso no está sobrepasado en el tiempo, cuando no está usado para ese momento de reacción ante un peligro y que luego se va, en las horas siguientes se va decayendo y el cuerpo vuelve a su normalidad, cuando eso es constante y en muchas personas por desgracia se puede hacer crónico,
claro, eso te crea un daño en tu salud que puede ser muy grave, ¿no? Pero no son cosas reales, todo está en tu imaginación. En cambio, tu cerebro, como no lo sabe, está poniendo en marcha mecanismos como si fuera real, porque no distingue realidad de ficción, ¿vale? Más o menos es una idea que yo creo que todos podemos entender, ¿no? Ahora, ¿cómo se aplica el cuento a esto? Fijaros, en las dos primeras veces que el pastor mentiroso va a gastar la broma al pueblo y dice que viene el lobo, que viene el lobo, y lo escuchan los que eran los propietarios de las ovejas, que habían dejado al pastor, al jovencito pastor, como para cuidarlas y tal y protegerlas. Claro, ellos escuchan eso y ellos no saben, su cerebro no distingue si era real o no, pero en cambio su cuerpo empieza a generar toda la reacción. Empiezan a llevarse herramientas que encuentran paros, lo que sea, para poder luchar contra el lobo, y van corriendo, de repente tienen mucha energía para correr, llegan corriendo y se encuentran de que aquello era falso, ¿vale? Y entonces pues se desilusionan y esto se repite una vez más, y en esas dos ocasiones ellos actúan como si realmente el lobo estuviera atacando a las ovejas, pero no era real. Pero su cerebro no lo sabe. Y entonces ellos actúan, el cerebro da órdenes al cuerpo para actuar y generar los recursos necesarios para poder actuar en defensa de un peligro. Y la tercera ocasión del cuento, en la que sí era verdad que venía el lobo, otra vez él los llama a todos los habitantes del pueblo, pero ellos ya escarmentados por dos ocasiones en las que cayeron en la broma, pues ya no reaccionan igual. En este caso es real que el lobo está, pero sus cerebros ya razonan y dicen, otra broma más, pues tranquilidad y nos quedamos aquí en nuestras casas, que no pasa nada, que es otra broma de este jovencito travieso que no sabe nada más que hacer este tipo de travesuras para divertirse, ¿no? Y otra vez no había una diferencia de la realidad en el cerebro, y entonces pues el lobo hace sus estragos con las ovejas, ¿no? Y en fin, ese es el cuento que todos sabemos. Entonces, nuestro cerebro no distingue realidad de ficción, ¿vale? Y otra cosa es que todo lo que sentimos está relacionado con lo que pensamos. O sea, los sentimientos vienen provocados por los pensamientos, y a veces también los pensamientos son provocados por los sentimientos, evidentemente. Claro, cuando cuando los habitantes del pueblo estaban escuchando que venía el lobo, aunque no fuera verdad, esos pensamientos crearon sentimientos en ellos, ¿no? Estarían preocupados, miedo, terror de que sus ovejas van a ser atacadas por el lobo, etcétera, etcétera. Entonces, a la inversa pasó lo mismo, ¿no? Cuando era verdad, ellos no podían distinguirlo, pero cuando ya sabían que estaba de broma el pastor, pues sus sentimientos fueron tranquilidad, calma, aquí no pasa nada, ¿no? Entonces, todo lo que sentimos... todo lo que sentimos es lo que pensamos. Básicamente es la forma en que lo muestra el doctor. Vale, pues más o menos este es el cuarto punto, que es muy sencillo. Vamos a hacer un resumen rápido para poder no perder la idea, ¿no?, de lo que estoy transmitiendo en este vídeo. Hemos hablado de que primero nuestra probabilidad de certeza, hemos visto que es tremendamente baja en nuestra capacidad para poder asimilar la información que nos rodea. Hemos hablado de nuestros procesos de percepción, como son totalmente subjetivos y están sujetos pues a nuestra propia mochila de vida y a nuestras propias características, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo esos procesos pues van creando los pensamientos, los sentimientos y las emociones. Hemos hablado de lo que significa vivir con un conocimiento, de saber cómo vivimos, cómo somos por dentro, o vivir con un desconocimiento, o sea, no sabiendo cómo funcionamos por dentro. Y ahora hemos visto las dos características principales, o dos de las características principales de nuestro cerebro, en cuanto al hecho de que el cerebro no distingue realidad de ficción y que todo lo que sentimos está relacionado con lo que pensamos. Y ya para ir terminando, porque más o menos he expuesto todo lo que quiere decir, quería hacer unas pequeñas notas, ¿no?, en cuanto a las cosas que hemos hablado. Bueno, nuestro cuerpo, nuestras sensaciones, emociones y nuestros sentimientos siempre van a seguir nuestras percepciones y nuestros pensamientos, ¿vale? De todo aquello que nos rodea, todo aquello que percibimos y que nos provoca ciertos pensamientos, nuestro cuerpo, nuestras sensaciones y emociones van a seguir siendo de acuerdo a aquello que hemos experimentado. Esto puede ser peligroso porque nos podemos perder la perspectiva de lo que está pasando. Cuando empezamos a tomar conciencia de que la mayor parte del tiempo sentimos lo que pensamos,
no necesariamente lo que es real, se abre la puerta para dejar de hacer responsables a otros de lo que sentimos. Y eso es muy importante, dejar de hacer responsables a los demás de aquello que sentimos o de aquello que experimentamos. Y entonces, aplicándolo al testimonio, dejamos de hacer responsables a Dios de habernos dado un testimonio. O sea, ya no decimos que Dios es el responsable de lo que decimos que sabemos, porque ya entendemos que esa experiencia fue algo subjetivo. Es la realidad, fue algo subjetivo. Y ahora en todo este vídeo estoy mostrando, y se puede hablar de muchísimas más cosas, pero en este vídeo estoy mostrando, yo creo que unas buenas bases para entenderlo. Y dejamos de hacerlo responsable simplemente porque experimentamos un momento en el que se nos mostró una historia que estaba fabricada para crear una experiencia. Y esa es una realidad. La historia que se nos cuenta en el mormonismo está creada y fabricada para crear ese tipo de experiencia, pero que no son historias reales, son historias que están manipuladas y que son falsas. Pero nuestro cerebro no supo en su momento, y sigue siendo así, no supo diferenciar que eran falsas, no supo distinguir la realidad de la ficción y se crearon pensamientos que fueron construidos por esas historias. Y experimentamos emociones hacia las que fuimos guiados. Y esto es muy importante. O sea, a nosotros se nos guió cuando estábamos en ese comienzo. ¿Qué se nos decía? Lo hemos comentado antes. Pregúntale a Dios si esto es verdad. Y cuando hacíamos tal y decíamos, preguntaban, ¿cómo te sientes con las cosas que te estamos enseñando? Pues me siento bien y tal. Pues esos sentimientos, ese bienestar que sientes, viene de parte de Dios mediante el Espíritu Santo. Eso es revelación. Claro, éramos guiados y enseñados a aceptar que esos sentimientos ante algo que nos estaba gustando, pues viene de Dios. A mí, en este caso, el plan de salvación, que fue lo que me dio la perspectiva al principio, pues me enseñaron que esos sentimientos buenos que me traía, porque claro, respondían inquietudes, me hacían sentirme bien porque estaba encontrando respuestas. Esos sentimientos venían de Dios por el Espíritu, por tanto era una revelación, un testimonio de que eso era verdad. Y claro, lo que expliqué en los vídeos anteriores, el conocer la historia de un profeta de Dios que recibió revelación de Dios, por la cual vino también ese conocimiento del plan de salvación, pues me dio confianza en que esas enseñanzas venían de Dios y conocer todas las historias después, ¿no? Eso fue lo que estableció la base de mi testimonio, ¿no? Y una cosa importante es que esos sentimientos que tuvimos al principio son constantemente, o sea, desde ese momento fueron constantemente retroalimentados durante toda nuestra vida en el mormonismo. Y esto es una cosa que tenemos que aprender a aceptar. Y se dice de muchas maneras. En mi caso, por ejemplo, el hecho de la experiencia de estar, la sociabilidad con los otros jóvenes que había en mi capilla, con los mismos misioneros, con las familias, el encontrar a mi segunda familia, el poder tener experiencias tan bonitas y poder disfrutar tanto de aprender y tal, y bueno, y todo lo que luego he contado que viene en mi vida, claro, me hizo retroalimentar esas sensaciones y esos sentimientos del testimonio, de que todo eso era verdad, ¿vale? Y fuera parte en general, pues hay otras muchas cosas que nos trabajan para eso, que son, no sé, cuando cantamos los himnos, por eso la música, que es muy emotiva, es una gran herramienta para generar esas emociones que reafirman esos testimonios. Las reuniones de testimonio, en el mormonismo, el primer domingo de mes, se hace la reunión de testimonios y cada cual puede salir y compartir su testimonio en el púlpito para todos. En las clases, que también se dan enseñanzas y testimonios, en los discursos, en los manuales, en los libros, haciendo la obra misional o cuando fuimos misioneros, con la historia familiar, con el tema del templo, en el liderazgo, yo qué sé, hay muchas ocasiones en la vida de un mormón que están creadas para realimentar ese testimonio, para que nunca decaiga, ¿vale? Y eso es un diseño, eso está diseñado para que sea así. Y de hecho el último discurso que dio el presidente Oaks es una muestra, para mí es una pobre muestra y una desgraciada muestra de que eso es así, ¿no? Entonces, ese es el diseño que tiene el mormonismo. Introduce pensamientos que crean y mantienen sentimientos
los cuales se nos ha enseñado que son sentimientos que vienen por el Espíritu, por tanto vienen de Dios, y eso hace que se vaya blindando más ese testimonio, ¿vale? Y nos convence hasta el punto de que difícilmente vamos a aceptar otro camino, porque no hay más camino para llegar a Dios que la iglesia mormona, ¿vale? Y lo que sea alejarse de eso es alejarse de las posibilidades de ser feliz, de las posibilidades de estar con Dios en el futuro, etcétera, etcétera, ¿vale? Y aceptamos todo lo que nos dicen, aunque pueda ser absurdo, da igual, o contradictorio, no importa, lo aceptamos, ¿no? Pero, afortunadamente, ese bloqueo se puede romper. Y ese es mi objetivo. O sea, yo lo dije al principio, yo no hago estos vídeos para que los mormones dejen de ser mormones, ni muchísimo menos. Cada cual tiene que tomar sus decisiones en su vida, pero sí me preocupa a nivel, y esa es mi intención, y creo que es una buena intención, me preocupa el sufrimiento que se crea en la vida de un mormón, difícilmente admitido y habitualmente ignorado, pero que es una realidad que existe. Si tú quieres estar en la iglesia, sigue en la iglesia, pero es importante que sepas lo que hay. Y habrá sus razones, que yo no discuto ninguna, me parece cada cual tiene que tomar sus decisiones, pero es importante que sepas lo que hay. Es importante que sepas lo que hay para que no afecte a tu vida, para que no afecte a tu crecimiento como individuo. Y si me pones al máximo, pues para que no afecte a tu relación con Dios. Fíjate lo que te digo, porque la iglesia es una cosa y el Evangelio, las enseñanzas de Jesús, son otra cosa. Y en muchos aspectos hay tremendas diferencias. Y en algunos incluso hay abismos entre uno y otro, ¿vale? Entonces, es importante aprender qué fue la experiencia del testimonio, qué es lo que pasó. Os invito a viajar, yo tuve que hacerlo, viajar al pasado de vuestras vidas, viajar a ese momento, analizar el contexto, analizarlo con el conocimiento de cómo realmente funcionamos por dentro, recordar lo que le pasó a Galileo, su teoría que le llevó a ser nombrado hereje por la Iglesia Católica porque iba en contra del dogma que había en cuanto a algo que es científico, astronómico, la rotación del Sol y de la Tierra. Al final Galileo llevaba razón, pero tuvo que pagar el castigo por declarar esas cosas, tuvo que negarlas, aunque mantenía el término teoría en su conocimiento, pero al final la realidad ha mostrado que él llevaba razón. Bueno, esto que estoy hablando hoy, esto que he expuesto hoy es ciencia de Dios, es conocer cómo funcionamos y eso es conocer las creaciones de Dios, porque si eres un creyente tú creerás que eres una creación de Dios. Entonces conoce cómo funcionas y ese conocimiento te va a llevar a entender esas experiencias que por desgracia fueron creadas y fuimos sin mala intención por parte de los misioneros ni nada. Aquí yo no juzgo las intenciones de nadie, pero los hechos son los hechos y la realidad es la realidad. Que no nos pase como a Galileo, que tengan que pasar casi 400 años para que podamos aceptar estos hechos. Esto es la realidad. La vida es mucho más hermosa después del mormonismo, es muchísimo mejor después del mormonismo. No importa la edad que tengas, se puede crecer mucho más después del mormonismo, se puede uno sentir mucho más libre después del mormonismo, y eso es lo que deseo para todos. Esa es mi intención, contribuir a que vuestras vidas puedan mejorar de alguna manera. Con esta pequeña aportación, porque yo no tengo las claves ni los secretos de nada, es una pequeña aportación, pero ojalá que toda esta experiencia y conocimiento que he ido adquiriendo, que tampoco es un conocimiento definitivo de nada, son avances en la vida, pero que me están trayendo muchas cosas buenas que también os sirvan a vosotros, ¿vale? Muy bien, este es el fin del ciclo de los primeros 5 vídeos, que al final han sido 7, pero bueno, de los primeros 5 vídeos. ¿Qué viene a partir de ahora? Bueno, pues a partir de ahora voy a empezar a enfocarme en hablar de temas más específicos para, digamos, dar fortaleza a todo lo que he hablado. No he citado referencia, bibliografía, ahora sí lo voy a hacer. Lo voy a hacer un poco basado en la forma en que yo he ido descubriendo esto, en los recursos que yo he encontrado para descubrir todas estas cosas y que me han ayudado a ver la realidad del mormonismo, y pues en esos recursos pues hay toda esa evidencia que es accesible para cualquiera, ¿no? Seguramente voy a empezar hablando en cuanto a por qué la iglesia, que se reclama como una iglesia que tiene la fuente original y única fiable en cuanto a la verdad de todas estas cosas de las que hablamos
en este canal y hablaremos, y los que hablan otros muchos compañeros en sus canales, porque la Iglesia precisamente es la fuente menos fiable. Y eso es totalmente demostrable con información documentada de la propia Iglesia. Es asombroso que esto sea verdad, es una desgracia, la verdad, y no entiendo por qué la Iglesia no acepta esas realidades. Podría hacer mucho más bien si lo aceptara, pero claro, tendría que dejar de lado muchas cosas que son muy importantes en el sentido del dinero, por los diezmos, de la fidelidad de los miembros, del templo, en fin, de muchas cosas. Pero bueno, iremos poquito a poco y espero que hayáis disfrutado de estos vídeos. Para mí ha sido un desafío grande hacerlos y hoy me siento muy bien porque ya he terminado el quinto. He tardado algunos meses en hacerlo, entre finales del 2025 y principios del 26, porque evidentemente tengo mi trabajo, tengo mis responsabilidades. Esto es algo que hago en mi tiempo libre. Y bueno, espero que sirva de apoyo, de ayuda y de alguna forma de beneficio. Y muchísimas gracias y espero veros más veces. Un saludo y hasta luego.